Quiero invitarlos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 18 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Extranjeros y peregrinos son los creyentes en este mundo. Y alguno podría creer que entonces estos peregrinos y extranjeros no tienen ninguna regla de vida y pueden vivir como se les ocurra. Pero no es así. Cristo, el Señor, ha dejado la forma en como Él desea que vivamos mientras esperamos esa herencia con los santificados. Estos extranjeros y peregrinos no viven en zonas aisladas, no viven en montañas, no son nómadas. Estos extranjeros y peregrinos son personas que están en el mundo, pero no son del mundo. Así son. Tendrán trabajos, tendrán matrimonios, serán pastores, serán miembros de iglesias. Y finalmente saben también que este tiempo es solamente temporal, que es solo un momento, pero mientras están aquí deben vivir para aquel que los salvó. Así que deben vivir esa vida en santidad como Él les ha mandado. Y la forma en cómo nosotros respondemos a las diferentes situaciones en la vida es algo que debe ser guiado por el Señor. No debe salir de una invención de nosotros, sino debemos responder a todas las situaciones de acuerdo a la palabra del Señor. Y la palabra que identificó en la última ocasión el mensaje fue la palabra someterse a las autoridades. ¿Recuerdan que el apóstol Pedro hablaba de esto? Y eso significaba poner nosotros mismos bajo la autoridad de otros. Y Pedro comenzó entonces con esas autoridades civiles, las cuales sabemos han sido puestas por Dios. Y era el imperio romano terrible, en ningún respeto por la vida humana. Los cristianos eran vistos como locos y despreciados por causa de Cristo. Y Pedro les dice a ellos: cállenles la boca. Cuando hablen mal de ustedes, cállenles la boca. ¿Cómo? Haciendo bien. Si a ustedes les hacen mal, hagan bien, mostrando que ustedes son siervos de Dios finalmente. Entonces, vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza que trae el apóstol Pedro para la iglesia de Cristo. Vamos a estar analizando hasta el versículo 21, y no es porque no crea que debamos tocar hasta el 25, realmente es una sola porción, pero para honrar la segunda parte de este pasaje, quiero dejarla para el próximo domingo, porque es realmente de una riqueza doctrinal increíble lo que nosotros tenemos en la última parte del capítulo 2
de segunda de Pedro. Entonces tenemos el mandamiento para los criados. Ahora vendrá otro ámbito de relación y es la de los esclavos o aquellos que servían en las casas. Eso es la palabra criados, es los que servían en las casas. Y debemos situarnos en el tiempo en que esto sucedía. Era normal la práctica de la esclavitud y tener siervos que eran considerados por muchos como simples objetos, que eran útiles nada más por lo que hacían, no eran valorados en muchas ocasiones y nada más su valor casi era un poco superior a las bestias que ellos tenían en sus casas. Muchos de ellos también, esos criados, hacían las compras en las casas, administraban las cosas en las casas. Y muchos de ellos, por la gracia de Dios, cuando tenían que salir, escuchaban el evangelio por aquellos que predicaban en áreas públicas. Y mientras que posiblemente hacían sus compras, escuchaban, el evangelio. Y muchos llegaron a ser salvos. Muchos llegaron a conocer el evangelio predicado en esos lugares públicos. A pesar de ser esclavos, a pesar de ser criados, eran espiritualmente libres porque Cristo los había hecho libres. Podían tener la confianza de la obra perfecta de Cristo a su favor. No todos los siervos tenían que sufrir bajo condiciones inhumanas. Más bien muchos eran apreciados, muy, muy apreciados. Y tenemos ejemplos de eso. En Lucas capítulo 7 se relata un caso de esto, de un hombre, un centurión que tenía un siervo. Y la Biblia dice así. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, hablando de Cristo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vean, aquí tenemos un caso de un centurión que apreciaba mucho a un siervo. Le quería. Entonces no todos eran tratados de forma inhumana. La esclavitud era una realidad, ya que fueran comprados o que por causa de las guerras eran tomados como parte del botín y eran hechos esclavos en las casas de soldados y gobernadores. Aún en medio de Israel también esto sucedía. Nosotros recordamos aquel caso, ¿verdad? Con Josué, que vinieron aquellos, Josué estaba conquistando Canaán. El Señor le había dado mandato para que destruyeran a todas esas naciones. Y hubieron unos que eran unos engañadores y vinieron, ¿verdad? Con sus ropas todas dañadas y pan mohoso y se fingieron. Bueno, ellos se engañaron. La Biblia nos cuenta este caso. Al final esos terminaron siervos de Israel, siendo leñadores y siendo parte del pueblo. Entonces teníamos casos como estos. Entonces entre los mismos hebreos podía suceder también que un hermano, un israelita sirviera o se entregara como esclavo, pero a los 7 años debía ser libre ese hermano o hebreo entre ellos. En el verso 18 dice ahí, se utiliza la palabra okaites, que se refiere a un sirviente de casa, Criados, eso es lo que se refiere ahí. Como lo mencioné, ellos podían tener un trato diferente, hasta ser considerados como parte de la casa. Tenían labores diversas y en todo, pues siempre se demandaba la obediencia a ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos siervos, criados o esclavos que podían, o más bien que eran creyentes, pero sus amos no lo eran. Eran creyentes, pero sus amos no. La palabra amos es la palabra despotes. Señala a alguien que tiene toda autoridad sobre otros sin límite, ¿verdad? Podemos trasladarla a la palabra en español, un déspota, ¿verdad? Suena como eso, como aquel que tiene todo poder y autoridad sin límite. Entonces, sabiendo esto, podemos ver lo que estaba sucediendo y Pedro nos relata en estos versos. Algunos de esos amos trataban de forma dura y hasta cruel a sus siervos. Eran injustos y crueles en muchas ocasiones. No tenían un salario, no tenían derecho a decidir,
dependían totalmente de sus amos. Y en algún sentido, en aquellos que sus amos apreciaban a estos siervos, era algo muy bueno, porque los siervos no tenían que preocuparse por nada. Los amos les debían de proveer de todo, pero no siempre era así. Muchas veces eran tratados muy mal. Entonces, la lógica humana puede decir lo siguiente: responda y obedezca de forma agradable a los que bien te tratan. Pero la lógica de Dios es otra. La lógica de Dios: a ellos que te tratan mal, respóndeles bien y obedézqueles. Y sométase a ellos, sujétese. Esa es la lógica de Dios, no la lógica del mundo. Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Efesios 6:5, leo para ustedes algunos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, dice Efesios 6:5. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y los invito a buscar Primera de Timoteo, vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados. Los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Entonces se nos presentan los dos casos, y en los dos casos debemos servirles, obedecer y sujetarnos, sabiendo que finalmente a quien servimos es a Dios. Entonces todos estos pasajes nos enseñan la misma verdad. Como les he dicho, obedezcan, sujétense, aun si no fueran buenos amos, aun si ellos los golpean y los tratan mal. No se enoje con ellos, no guarde rencor, no tome una actitud desafiante, no hable mal de ellos, sino respételos. Aun si ellos los llegaran a castigar injustamente. La solución para muchos, según los hombres, y en tiempos futuros, ¿verdad? Para esto háganse un sindicato. Háganse un sindicato de esclavos y siervos para defenderse de los malos amos. Pero la Biblia no nos manda algo así. No nos manda algo así. Esta palabra respeto indica en el original literalmente con miedo. Respétenlo, con miedo, con temor. Es la idea de alguien que tiene tal autoridad y poder que entonces debo estar sujeto a esa persona. También Pedro es enfático en decir, soporten, así dice, soporten. ¿Quién puede soportar esto? ¿Quién puede humanamente llevar este tipo de vida? Que te traten mal, que te ofendan, que te golpeen casi al punto de la muerte y tener una actitud buena. Humanamente es imposible. ¿Qué puede hacer algo para que esto cambie? Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios en una persona puede hacer que viva de una manera que honre a Dios. Solo aquellos que han escuchado y creído las palabras de Cristo pueden vivir de esa manera. Vamos a buscar Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os calumnian y orad bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no
pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Solo una vida cambiada por Cristo puede responder así y de esa manera. ¿Cuál es la razón de este mandamiento? ¿Cuál es la razón del mandamiento requerido? ¿Por qué se nos pide esto? ¿Cuál es la razón? Ahí se dice sujetados, dice el apóstol Pedro, sujétense, sujetados. Hacer algo así, dice la Biblia, que es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios. Dice, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es porque el Señor así lo ha determinado y yo viva bajo esa condición. Solo el Señor es quien ha hecho esto. Y solo un corazón cambiado puede vivir de esta manera, sabiendo que al final es a su Maestro y Señor a quien Él debe obedecer y hacerlo de buena gana. Hacerlo sin reproche o contienda. Aquella conciencia sin Cristo estaba inclinada hacia el mal y no la instruía correctamente, pero ahora teniendo una nueva vida, teniendo a Cristo en el corazón, teniendo el Espíritu Santo, su conciencia le debe amonestar y debe decirle, yo no puedo vivir como antes. Ahora que tengo a Cristo, debo vivir delante del Señor con temor. Ya no puedo vivir como vivía antes, sino hacer aquello que está en la voluntad de Dios. ¿Es esta la voluntad del Señor? Dios quiere que en medio de lo difícil que tú puedas estar pasando, en medio del sufrimiento, soporten el dolor porque estamos delante de Dios. Y de las cosas que nosotros debemos de entender esto es, no importa si estás sufriendo, y no estoy diciendo que no me importa, no, claro, es un dolor, pero es más importante saber que estás haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que estés sufriendo. ¿Estás sufriendo porque esa es la voluntad del Señor? En medio de eso, amén. Amén. Gracias al Señor, porque así el Señor lo ha determinado. El versículo 19 y 20 repiten la misma frase, delante de Dios o ante Dios. No estamos delante de un hombre, no estamos delante de un jefe, sino que estamos delante de Dios. Y así debemos de vivir cada día de nuestra vida, delante de Dios. Es a Dios a quien tememos y es a Dios a quien adoramos. Aquellos que causan mal, los que tratan injustamente a otros, ellos darán cuenta a Dios. Ellos darán cuenta a Dios un día y Dios los juzgará. Dios juzgará a los vivos y a los muertos y nadie escapará. Eso le toca al Señor, no me toca a mí. Estos criados debían sufrir o padecer como cristianos. Y como va a decir Pedro más adelante, no se avergüencen por esto, sino glorifiquen a Dios por ello. No se avergüencen. A los amos no les importaba lo que hacían, pero a los creyentes sí nos importa cómo respondemos en las situaciones de la vida cotidiana. Los criados ahí en su soledad, porque no había un instituto que los ayudara. Manden a la defensoría de los habitantes. No hay una defensoría de los habitantes. No hay un ministerio de trabajo para que vayan a visitarlos y vean las condiciones. No había. En su soledad, ahí donde estaban. ¿A quiénes tenían? Al Señor. Al Señor.
viviendo cosas difíciles, viviendo maltrato físico y verbal. Ahí debían comportarse como hijos de Dios, como siervos del Señor. Y haciendo eso, estaban agradando a Dios porque Dios estaba viendo eso. Dios estaba viendo eso. El Señor les estaba dando su gracia para vivir de esa manera. Los creyentes temen y se sujetan a Dios en primer lugar. Todos los días, aquellos hombres o mujeres, porque no solamente eran hombres, también podían ser mujeres, debían levantarse recordando esto: yo estoy delante del Señor. Él sabe lo que yo estoy pasando y su gracia una vez más me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Una vez más, en medio del dolor o el sufrimiento que estoy pasando, por su voluntad, estoy agradándole a aquel a quien sirvo en los cielos. También tenemos la situación de que alguien podía ser libre de su esclavitud. Sí, se podía dar. Pero hay algo que debemos de comprender: que sea en la situación en que Dios te tenga, debemos estar contentos con Dios. Fue llamado siendo esclavo y ahora porque tiene a Cristo tiene que buscar. No tiene que salir de esa condición. Si es la condición que Dios quiere que esté así. Esté así. Pero si puede y tiene la oportunidad de ser libre, pues bien, gracias a Dios porque le permitió. Pero en la condición que está, debía estar contento si estaba en la voluntad del Señor. El asunto es: Señor, si tú lo quieres y sea tu voluntad, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a revelar ante Dios? Debemos recordar quiénes eran. Ellos primeramente eran siervos de Cristo y le pertenecen a Él. Dice Colosenses 3, 10 y 11: y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Porque finalmente no es que sea siervo o libre, no es que sea griego o judío, no, eres de Cristo, eres de Cristo. Eso es lo importante. ¿Eres de Cristo? Posiblemente muchos de ellos fueron castigados severamente por no querer hacer cosas que ofendían al Señor y tuvieron que asumir las consecuencias de ello. El sufrimiento, las tribulaciones son parte del llamado del Señor a los suyos. Dice Filipenses 1:29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El deber delante de Dios requiere entonces pasar tribulación, dura prueba, sostenidos por su gracia. Y si Dios así lo quiso, Dios determinará la condición para unos y para otros. A unos les tocará un buen amo y a otros no les tocará. Y Dios sabe esa situación. El mismo Pedro más adelante en el capítulo 3 versículo 17 va a decir: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si Dios lo permite, si así, sufriendo, haciendo el bien, amén, decía. Sería mal delante de Dios sufrir por una causa pecaminosa, pero si sufres porque estás haciendo lo correcto delante de Dios, esto es agradable a Él. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Podemos buscarlo ahí en Primera de Pedro 4, 15 y 16. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si bien hemos de sufrir, debemos de recordar que lo hacemos para el Señor. No es para que se nos diga que somos héroes, o para que se diga de nosotros: ay, qué gran piedad es suya, o para tener algún mérito delante de Dios. Eso sería orgullo.
Aquellos quienes Dios determina que sufran en cosas como estas deben saber que Dios está en control y que ha sido la voluntad del Señor. Y que además de eso, esas pruebas o tribulaciones son por corto tiempo, sabiendo el tiempo que pasaremos sirviendo al mejor Rey, al mejor amo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice así. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de este sufrimiento y sujeción. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? Versículo 21 dice, pues para esto, dice así, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este versículo es el comienzo de una hermosa exposición acerca de Jesucristo, un canto, una alabanza a Él. Como les dije, la próxima semana nosotros tomaremos tiempo para considerar toda esta otra sección. Pero aquí quiero considerar algunas cosas. Primero dice, porque para esto fuisteis llamados. Ya el apóstol Pedro lo había comenzado a decir en el capítulo 1, diciendo que nosotros fuimos elegidos para santificación y para obedecer al Señor. No fuimos llamados o elegidos por obedecer, sino para obedecer y para ser santos delante del Señor, un llamado a la santidad. Y ahora aquí enfatiza o amplía este llamado en un llamado de obediencia, como resultado de padecer por causa de Cristo, dice, siguiendo sus pisadas. Entonces ahora Pedro nos dice, mire, usted está pasando esto en esta situación tan difícil, está siendo maltratado, está siendo abofeteado, está siendo humillado. Y el asunto podría ser, mírenme a mí, miren mi condición, miren lo que... No, y Pedro dice, no, levante sus ojos y mire a Cristo. Es lo que nos dice. Nos hace enfocar todo hacia la persona del Señor Jesucristo, en medio de ese dolor. Mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Y me parece tan importante resaltar esto. Tú fuiste llamado. Tú fuiste llamado por el Señor. Es un privilegio. Es un privilegio que no todos tienen. Él te ha llamado. Le perteneces a Él. Es un privilegio. Y ahora mira a Cristo. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice así, a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro va a recordarnos esto. Entonces, va a recordarnos esto. Miren a Cristo y sigan sus pisadas, síganle a Él. Y cuando yo pensé en esto de Pedro, dije, bueno, yo no soy Dios, yo no sé nada, pero humanamente pensé en aquel momento en Tiberias, ¿se acuerdan? El lago de Tiberias, cuando Pedro está ahí y el Señor Jesucristo está preparando, ¿verdad?, una comida para ellos y Pedro está pescando. Es el Señor, sí, y él va y el Señor le restaura, ¿verdad? Pedro, ¿me ama? Sí, tú sabes, ¿verdad? Y después de una conversación que se da ahí, tenemos algo muy maravilloso. Vamos a Juan capítulo 20, versículos, Juan 21, 20-21. Juan capítulo 21. Versículo 20, dice, y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú.
sígueme tú. Y obviamente era un llamado espiritual, pero puedo imaginarme al Señor Jesucristo caminando en esa playa y a Pedro siguiéndole. El mar podía borrar las huellas de Jesucristo que habían quedado ahí, esas pisadas, pero nunca iban a borrar el amor de Cristo por Pedro. En Pedro quedó grabado: el Señor vino, me ha mostrado su amor, yo le amo y le voy a seguir para siempre. Sígueme tú, sigue al Señor, síguelo. En Juan 2:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hay un hermoso libro que escribió el pastor Charles Spurgeon con ese título, Siguiendo a Cristo, se lo recomiendo. Hay un audiolibro, Siguiendo a Cristo. Si pueden escucharlo, por favor escúchenlo. Ahora bien, Cristo no es un ejemplo. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo no es un ejemplo, Cristo es el ejemplo. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Seguir a otro es idolatría. Solo hay que seguir a Jesucristo. Esto es adoración verdadera. Pero nos lleva al único y verdadero ejemplo que todos los creyentes deben seguir y en quien deben poner la mirada, y es a Jesucristo. Cristo no solo nos llama a creer en Él, sino a seguirlo para siempre. Los peregrinos y extranjeros siguen a Cristo. Él es el maestro a seguir y ningún discípulo es mayor que su maestro. Si Cristo sufrió, si a Cristo persiguieron, ¿qué va a pasar con los suyos? Van a ser perseguidos, van a sufrir por causa del evangelio. El ejemplo que debían seguir aquellos criados era el del Señor en medio de su padecimiento. Ahora bien, no se puede igualar el sufrimiento de aquellos criados al de Cristo, obviamente. El sufrimiento de Cristo fue incomparable. Cristo santo y justo, sin ningún pecado. Los criados, igual que nosotros, somos pecadores. Nunca vamos a poder experimentar el profundo dolor que Cristo sufrió en su humillación, especialmente al llegar a la cruz. Pero la manera en cómo enfrentó esto Cristo es lo que Pedro quiere transmitir. Los cristianos de una u otra manera vamos a sufrir por causa de Cristo. Y más bien deberíamos, escuche esto, deberíamos de dudar de la fe de una persona que diga que nunca ha sufrido por la causa de Cristo. Yo dudaría de la fe de esa persona. Porque todos los cristianos vamos a sufrir por la causa de Cristo, de alguna u otra manera. Vamos a ser maltratados, vamos a ser perseguidos, acusados falsamente y algunos hasta morir por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque siempre la luz va a causar incomodidad en medio de las tinieblas. Y siempre la sal en la herida va a causar incomodidad. Los cristianos son sal y son luz. Seguir a Cristo como aquel que hizo la voluntad de su Padre. Seguir a Cristo en su carácter, paciencia, humildad, integridad y honestidad. Como aquel que llevó todas las cosas a su Padre. Seguir a Cristo tiene el propósito de ser como Él en medio de este mundo, ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso es. Un pastor debería tener siempre esto en mente. Esta congregación que el Señor me ha dado debe ser conformada a la imagen de Cristo, según Efesios. A un varón perfecto, a la estatura y la medida de Cristo, para que Cristo sea formado en ellos. Y si no es así, algo está pasando. O hay pecado en su vida, o el pastor no así está haciendo su labor. Más de Cristo y ser más como Cristo. Porque eso es el propósito.
del Señor para nuestras vidas. Y si en medio de esos padecimientos y en medio de esos sufrimientos que vienen a nuestra vida por su voluntad, nos hacen ser más santificados, amén. Amén. La verdadera conversión tiene la marca de seguir a Cristo, el Señor. En medio de toda situación, esto no era la excepción. El cristianismo sigue a una persona y su causa. Sigue a Cristo. Él nos dejó bien trazado el camino para que sus discípulos no se pierdan. Cristo nos dejó bien trazado esto. Esas persecuciones, esas vidas llenas de constante dolor, buscando hacer el bien, siguiendo al Señor, no fue algo extraño para el pueblo de Dios. Y en lugar de quejarse, los cristianos se gozan siguiendo el ejemplo de Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice 1 de Pedro 4, 12 y 13. No se extrañen, más bien gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gozo, gozo. Escuchando el testimonio de un pastor en la Segunda Guerra Mundial que fue capturado por los nazis. Él le decía y le escribió una carta a su congregación que decía lo siguiente: hermanos, le doy gracias a Dios porque ahora estoy viviendo lo que siempre he predicado. Ese pastor finalmente fue muerto porque ahora estoy viviendo lo que siempre he predicado. Pedro no les dice a estos criados: pídanles a Dios que los libre del sufrimiento o que les quite esos malos amos. Sino les dice: sigan el ejemplo de Cristo, sigan a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios trata primero con nuestros corazones. Dios trata primero con tu corazón para que seas como Él, para que nuestra confianza y consuelo sea Cristo mismo. Pedro lleva a estos hermanos al Evangelio como consuelo para enfrentar y soportar el dolor y el desprecio. Para el mundo, lo que Cristo hizo no tiene valor. Para el mundo fue otro maestro más. Solo para aquellos que por la gracia de Dios han llegado a la fe pueden comprender y creer que Cristo padeció por nosotros. Que siendo inocente llevó sobre sí la culpa de otros. Y si nosotros hablamos de verdadera maldad, porque ahí puede decir: a mí me hacen maldad, no quiero hablarles de verdadera maldad, quiero hablarles de verdadera maldad. Hablemos de la maldad de los hombres en su máxima expresión. Ahí la tenemos en la cruz del Calvario. Hombres que llevaron a Cristo, al justo, al santo e inocente, a la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que sabemos, sí, estaba en el plan y determinado por Dios que todo lo que sucediera, pero la maldad de los hombres ahí está. ¿Quieren ver maldad? Ahí. Y a veces nos sentimos mal porque nos hacen maldad a nosotros. Somos pecadores. Pecadores. Cristo inocente. El Hijo de Dios que tomó forma de siervo y se humilló para salvar a un pueblo. Algunas cosas para considerar entonces en esta tarde. El sufrimiento en medio de este mundo. El sufrimiento en medio de este mundo es inevitable para los cristianos. Hoy ya no tenemos una esclavitud como la tenían aquellos hombres. De hecho, los cristianos jamás vamos a favorecer o ponernos del lado de aquellos que se dedican a vender personas, que las tratan como objetos, siendo cada ser humano imagen de Dios. En tiempos pasados eso era común.
cómo hombres y mujeres abusaban de personas. Y nosotros en la mañana cantamos Sublime Gracia y recordamos, ¿verdad?, la historia que hay detrás de Sublime Gracia, cómo ese hombre se dedicó, que escribió ese himno, a la trata de esclavos. Se dieron muchas luchas a través de los tiempos para poder abolir ese tipo de esclavitud que terrible, ¿verdad? La única esclavitud que nosotros favorecemos como cristianos es la esclavitud a Cristo. Esa es la única esclavitud. Porque esa esclavitud es la verdadera libertad cuando pertenecemos a Cristo. Hoy nos enfrentamos a formas más comunes de subordinación, como son las relaciones entre jefes y empleados en el trabajo. Las empresas tienen sus departamentos de recursos humanos. Muchos países tienen ministerio de trabajo y, como les mencioné hace un momento, tienen la Defensoría de los Habitantes y hasta otros la Sala Cuarta, ¿verdad? Todo un esquema, ¿verdad? Y los derechos humanos también. Algunos están ahí, pueden ser de ayuda y proteger los intereses tanto de los empleados como del empleador, la empresa. Por otro lado, la humanidad ha llevado a las nuevas generaciones a fabricar personas que por cualquier cosa están ofendidos. ¿Cómo se llama esa generación de cristales? Que por cualquier cosa, ¿verdad? No pueden decir nada porque ya me siento mal. Ya piensan que están siendo perseguidos o que están siendo discriminados. Padres sobreprotectores de sus hijos. No los exponen a sus hijos a la responsabilidad o los enfrentan a las situaciones de la vida de forma valiente y vemos jóvenes poco serviciales que no representan un orgullo para sus padres y menos para las empresas. Ahora tienen que estar esto con las, ¿qué son habilidades blandas? Un poquito de presión, un poquito de esfuerzo y estallan como cualquier cosa, ¿verdad? Estamos viendo también jóvenes en medio de nuestras familias cristianas que se quejan por todo, que reclaman, que no son serviciales, que cualquier cosa más allá del esfuerzo mínimo, entonces ya es un problema, que los estamos tratando de forma desconsiderada. Se la Biblia en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tenemos una labor, ¿verdad?, en nuestros hogares para empezar. Podemos criticar mucho, ¿verdad?, pero tenemos una labor en nuestros hogares. Dios no bendice la pereza o la falta de esfuerzo en nuestros hijos. Debemos enseñarles a ser obedientes, porque al final comienza por ahí, como yo les había dicho, ¿verdad? Y esto muestra el pecado que hay en sus corazones. Bueno, en las relaciones entre empleado y empleador, ¿hay situaciones de abuso? Claro que sí se dan, sí se dan. Y hay situaciones muy tristes. Nunca los cristianos vamos a apoyar o ver bien a aquellos que tratan de abusar de una persona o de una mujer, jamás. Y todo ese tipo de cosas deben ser denunciadas. Pero al final yo quiero decirles esto. Los creyentes tenemos como nuestro principal y consuelo, antes que todas las instituciones y antes que cualquier sistema que pueda haber de ética en este mundo, nosotros tenemos nuestro defensor y es el Señor. Nosotros tenemos nuestro consuelo. Nosotros tenemos un Dios que sabe lo que está pasando en nuestra vida. Y Él sabe tu dolor. Y Él sabe lo que estás pasando en este momento. En tu empresa o en tu trabajo. Él lo sabe. Y has ido a Él a clamarle. Señor, fortaléceme y hazme poner los ojos en ti en medio de todo esto. Hazme poner los ojos en ti. Hay jefes que solo buscan su propio bien y hacen pasar a sus empleados situaciones muy difíciles. Una hermana en estos días me contaba eso. Es que es terrible. Yo decía, bueno, ponga sus ojos en Cristo y clame más al Señor. Hay otros que los van a hacer o quieren que firmen informes falsos. Yo no puedo ser partícipe de eso. Yo no puedo.
porque yo tengo un Dios al cual sirvo, y si eso me va a traer consecuencias, pues así será, porque yo sirvo al Señor. La vida piadosa no es apreciada por el mundo. Los peregrinos y extranjeros no son bienvenidos, porque tienen su mirada no en las cosas de esta vida, sino de arriba. Hay jefes que hacen trabajar sin descanso a hombres y mujeres, porque solo buscan satisfacer sus deseos de más dinero, sin importar si ellos tienen familia. Hay muchas situaciones como estas. Ahora nos enfrentamos todavía a cosas más difíciles, ¿verdad? También que en años pasados no se veía. Si no apoyas este movimiento LGTB, ya te vas a meter en problemas. Yo no voy a ser partícipe de algo pecaminoso, ni ustedes deben serlo. Al final lo obedecemos al Señor. Con todo respeto. No podemos en ese tipo de cosas. Pero ante todo nosotros debemos mostrar a los hombres y mujeres que nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar finalmente debe honrar al Señor en todo. Entonces por esto, ¿cómo debes actuar? Porque ustedes me podrían contar infinidad de situaciones. Viera lo que me está pasando en el trabajo, viera lo que me está pasando aquí, vea, hay infinidad de situaciones, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Conocer más a Cristo, porque si vas a seguir el ejemplo de Cristo, tienes que conocer más a Cristo. Sigue sus pisadas. Yo no voy a tener respuesta, pero el Señor sí las tiene. Conoce a tu Salvador, conoce a tu Señor y sigue sus pisadas. Conoce bien el Evangelio, porque Pedro nos lleva al Evangelio, nos lleva a la vida de Cristo y a confiar solo en Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Debemos de aprender del Señor. ¿Cuál es tu recompensa? ¿Cuál es tu recompensa? Cuando te sujetas al Señor y cuando tienes que pasar situaciones difíciles y soportarlas en el Señor y vivir esas situaciones. Pues la recompensa no es la de este mundo. No es el reconocimiento de un jefe terrenal, sino el de Cristo. Buscamos la aprobación de nuestro Señor, el cual dará a cada uno conforme a sus obras, el cual mira todo y sabemos a quién servimos. Él recompensará. Y yo personalmente puedo decirles que en medio de situaciones difíciles que he vivido durante tiempos de mi vida, en muchos diferentes trabajos, que nos tomaríamos un buen rato de café hablando de ellas. Cuando no me sometí al Señor, primeramente sufrí, pero cuando me sometí al Señor y lo busqué, Él me consoló y me fortaleció. Mirar a Cristo y buscar de Él. Hay esperanza, hay esperanza. Búscalo y aprende de Él y descansa en Él en medio de eso que estás pasando. Si es la voluntad de Dios, es preferible si vas a sufrir, pero haciendo la voluntad del Señor, Él recompensará. Finalmente quiero preguntarte algo en esta noche ya. ¿Cuál es el ejemplo de vida que tú sigues? ¿Quién es tu ejemplo de vida? ¿Cuál youtuber? ¿Cuál es tu ejemplo de vida? ¿A quién sigues? Al único que debes seguir es a Cristo. Porque si tú pones la mirada en cualquier otro vas a perecer. Pon la mirada en Cristo. Si usted la pone en mí, yo le voy a fallar. Pero si la pone en Cristo, no va a fallar. Él salva. Él fortalece. Él da una nueva vida. Te pregunto, ¿eres esclavo? ¿Eres esclavo? Dice, no, yo no soy esclavo de nadie. Sí, eres un esclavo. ¿Quién es un amo? Se llama el pecado y el diablo si no estás en Cristo. Necesitas a Cristo. Solo Él puede libertarte. A Él es el verdadero amo que tú necesitas. Estar en Él, pertenecerle a Él,
es tener vida y perdón y ser verdaderamente libre. Ve a Cristo y confía solo en aquel que vino para morir por pecadores. Señor, bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído a este tiempo. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido rebeldes, cuando nos hemos comportado de forma que no hemos honrado tu nombre en medio de situaciones difíciles. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, que podemos mirarte a ti, levantar nuestros ojos y confiar en ti, Señor, en la obra perfecta de tu Jesucristo. Que podamos aprender de Él y seguirle en todo momento de nuestra vida. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias por tu palabra que nos es predicada. Que todas estas cosas, Señor, tú por tu Espíritu las grabes en nuestros corazones y te obedezcamos más y te amemos más. Esto lo pido y te doy gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.